Morir es lo que pide Ricardo Anaya tras celebrar un ejercicio supuestamente de autocrítica que hizo el PAN en un diagnóstico sobre su crisis. El senador Ricardo Anaya advirtió que al partido solamente le queda reinventarse o morir. Reinventarse o morir será la nueva campaña de Acción Nacional para poder salir del hoyo. ¿Cómo lo van a conseguir? Es difícil poderlo descifrar porque Acción Nacional pretende reinventarse teniendo en la mira y como personajes principales, como protagonistas de esta puesta en escena a Ricardo Anaya, a Jorge Romero, a Felipe Calderón. A cabeza de vaca, lo más impresentable de la política mexicana lo tiene Acción Nacional en sus filas, a pesar de que, según dicen, están listos para reinventarse o morir. Ricardo Anaya se queja de la reforma electoral de Morena, se quejan de la reforma judicial, se quejan los panistas de todo lo que propone el gobierno de México, pero de propuestas no podemos hablar. La única propuesta destacada que hoy hacen los panistas en estos intentos de reinventarse o morir, pues es alegar que si México no nombra terroristas a grupos criminales, quedaría en vergüenza nacional. Propuesta de Marco Cortés, cabeza de vaca, el gobernador panista de Tamaulipas, que bueno, tuvo que salir huyendo después de que se le emitiera una ficha roja en su contra. Ayer, cabeza de vaca presumía que le habían retirado la ficha roja. Bueno, pues hoy lo desmienten. Lo desmiente la Fiscalía General de la República. Están siendo la burla nacional, además, por los dichos de Felipe Calderón, en donde dice que a él no se le puede acusar de haber robado. Son la burla nacional los panistas, eso es un hecho, que ahora en este sexenio, en el de Claudia Sheinbaum, se quieren reinventar y quieren hacer propuestas. Como no las hicieron en el sexenio de López Obrador, Acción Nacional tiene como prioridad proponer que la gasolina baje a 20 pesos, sabiendo que ellos son los responsables de los aumentos al precio de la gasolina. Proponen también modificar las leyes del nepotismo en esta reforma que propuso Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Para que no exista nepotismo en ningún nivel, no solamente de gobierno, sino tampoco en el Poder Judicial, que no exista nepotismo en general en toda la esfera pública y política, pero ahí los panistas también terminarían metiéndose el pie. ¿Alguien estaría dispuesto a confiar realmente en ellos? Es la gran pregunta, la pregunta del millón, porque ahora Ricardo Anaya pues está listo, dice, para reinventar Acción Nacional. Y es que esto lo publicaron recientemente en una columna de El Reforma. Tras celebrar el espíritu de lo que ellos llaman autocrítica, que asomó en el diagnóstico sobre la crisis evidente que atraviesa Acción Nacional, el senador Ricardo Anaya advirtió que el partido blanquiazul solamente le quedan opciones mínimas. ¿Cuáles son las opciones? Reinventarse o morir. Eso propone Ricardo Anaya, además de, por supuesto, hacer propuestas escandalosas que saben que no tienen la mínima intención de cumplir. El Reforma publicó un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Planeación y Gestión Estratégica, con el que queda de manifiesto la profunda crisis de Acción Nacional. ¿Qué dijo Ricardo Anaya? Que celebra el ejercicio de autocrítica que está haciendo el PAN, porque habla muy bien de la nueva dirigencia de Acción Nacional encabezada por Jorge Romero. A ver, si nos queda claro, Acción Nacional está en crisis y eso no es una noticia. Lo nuevo es su intento desesperado por reinventarse para no desaparecer en el México de la Cuarta Transformación. Pero la pregunta clave es: ¿cómo pretende reinventarse un partido que mantiene en sus filas a los mismos personajes que lo llevaron al desprestigio total? Estamos hablando de Ricardo Anaya, estamos hablando también de personajes como Jorge Romero, cabeza de vaca. Lo peor del panismo sigue ahí al interior como si nada hubiera pasado. ¿Ese es el PAN renovado? Que mientras tanto se queja de todo. Se quejan de la reforma electoral. Esto es lo que dice Ricardo Anaya, porque no les gusta la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, por supuesto. El problema aquí con la iniciativa que se ha presentado es doble. Se queda corta en muchos sentidos. Primero, el propio nepotismo se queda muy corto, porque no está incluyendo al Poder Judicial, donde hay mucho nepotismo, porque no está incluyendo a organismos autónomos, ustedes saben el nepotismo que hay al propio interior del INE, porque no está incluyendo al Poder Ejecutivo, donde también hay muchísimo nepotismo, y no se hace cargo del nepotismo cruzado, porque resulta que no le aplica al que era jefe de gobierno y ahorita es secretario de Estado y quiere poner a la hermana de ministra de la Corte. Ese tipo de situaciones no las regula. Entonces, vayamos a una reforma para combatir el nepotismo, pero una reforma en serio que no simule, que incluya
incluya al Poder Judicial, que incluya a los organismos autónomos, que incluya sobre todo al Poder Ejecutivo y que se haga cargo de este nepotismo cruzado donde primos, hermanos, parientes se ayudan desde distintos poderes para poder ocupar cargos de enorme relevancia. Y el segundo el principal problema hoy del sistema electoral mexicano no lo aborda la reforma. Hoy el principal problema, por mucho, se llama sobrerepresentación. Porque lo que sucedió es que Morena sí ganó la elección con el 54% de los votos. Pero ¿cómo puede ser que saquen el 54% de los votos y se queden con más del 75% del Congreso de la Unión, lo que les permite modificar la Constitución literalmente de manera unilateral y como se les pegue la gana? Ese es hoy el principal problema que tiene el sistema electoral mexicano y que urge corregir. Primero quieren eliminar el nepotismo, pero dice Ricardo Anaya, el nepotismo en todas las filas, desde el Poder Judicial, en el INE, en el gobierno, que no existan los primos, los hermanos, pero no habla de los compadres Ricardo Anaya, porque si alguien sabe manejar a la perfección el tema del nepotismo, con ayuda del influyentismo y el compadrazgo, son precisamente los prianistas. A ver, habría que ponerlos en contexto o refrescarles un poquito la memoria a estos personajes. El PRI y el PAN se favorecieron durante décadas, poniendo a familiares, pero no directamente para poder taparle el ojo al macho, como dicen aquí en México, sino que más bien lo que hizo los gobiernos neoliberales del PRIAN fue poner a los amigos, a los compadres, las manos derechas, dentro de posiciones clave para poderse favorecer y poder ocultar toda la corrupción que acostumbraban llevar a cabo. ¿Cómo lo hacían? Utilizando, por supuesto, el presupuesto público. Crearon organismos autónomos supuestamente independientes, pero ponían en las direcciones de estos organismos autónomos a los compadres y a los amigos, leales, por supuesto, al régimen neoliberal. Leales y fieles a que seguirían llenándose de privilegios. El claro ejemplo sería Lorenzo Córdoba, por ejemplo. Entró al INE siendo independiente, no era amigo, no era compadre, no era primo, no era tío ni sobrino de ningún político del gobierno, pero Lorenzo Córdoba era amigo de Enrique Peña Nieto. Lorenzo Córdoba terminó siendo servil a este régimen y bueno, terminó siendo servil que terminó siendo parte de la oposición ya que terminó su gestión. Hablemos también de cómo se han favorecido. A través de los medios de comunicación no tienen a sus familiares directos en los medios de comunicación, pero los prianistas tienen a personajes dispuestos a vender su opinión y su palabra a cambio de cheques de dinero en efectivo o bien de contratos millonarios a sus empresas. De eso no habla Ricardo Anaya. No es que realmente les esté interesando a estos personajes combatir el nepotismo en todas sus filas. Lo que realmente le interesa, y hay que decirlo, Acción Nacional va muchísimo más lejos, va mucho más allá de simplemente evitar el nepotismo y buscar un mejor gobierno. No, lo que realmente busca Acción Nacional es meterle el pie a Morena a como de lugar. Nada les gusta. No les gusta la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, no les gusta la reforma judicial, no les gustan las reformas en materia de seguridad. Recordemos cómo votaron en contra de darle más facultades a la Guardia Nacional o a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuál es la única propuesta que tiene Acción Nacional? Fíjense bien, declarar terroristas a los cárteles mexicanos. Dentro de su reinvención, de la reinvención de estos personajes que quieren salvar a México, pues resulta que lo único que han planteado es una ocurrencia nada más y nada menos que de Marco Cortés y Cabeza de Vaca. Que México catalogue a los grupos criminales como terroristas, pero ¿qué buscan con esto en realidad? ¿Realmente les interesa combatir la violencia o solamente quieren seguir la agenda de Estados Unidos? ¿Será acaso que los panistas se vendieron al Congreso de Estados Unidos o se vendieron al equipo de Donald Trump porque aquí en México ya no encontraron sobornos a cambio de aprobar las reformas? ¿Por qué no propusieron entonces nada de esto cuando ellos gobernaban y la violencia y la inseguridad estaba desatada en nuestro país? Esto es lo que quiere hacer Marco Cortés ahora. Claudia Sheinbaum, no permita que avergüencen a nuestro país. Antes de que los Estados Unidos declare grupos terroristas internacionales a varios grupos delictivos de México, nuestro país debería de hacerlo. El régimen morenista no debería temer llamarle por su nombre a quienes generan terror, violencia y muerte en gran parte del territorio nacional. Yo francamente espero
que pronto sí se concrete un acuerdo de colaboración binacional. Desde meses antes lo he venido sugiriendo, que cada país desde sus territorios blinden las fronteras para detener el tráfico ilegal de armas y de fentanilo, que compartan inteligencia y estrategia para combatir de verdad a los grupos delictivos. Y por supuesto, yo estaría de acuerdo en que México amplíe su demanda contra las armerías de los Estados Unidos. Pero, Presidenta, no se equivoque. Llame por su nombre a quienes matan, secuestran y generan terror en nuestro país. Y hágalo antes de que lo hagan los Estados Unidos. Hágalo antes de que lo hagan los Estados Unidos. Todavía lanza una advertencia a Marco Cortés como si tuviera dignidad o cara para hacerlo. ¿Qué pretenden en realidad estos personajes? Pretenden poner a Claudia Sheinbaum a su servicio. ¿Al servicio de quién? De los intereses de Estados Unidos y a la orden de los panistas. ¿Pero por qué Claudia Sheinbaum obedecería a personas como Marco Cortés, Jorge Romero, Ricardo Anaya, Cabeza de Vaca o Felipe Calderón? No hay razón alguna. Y es que, fíjense bien, Acción Nacional promete que se quiere reinventar. Se quieren reinventar como poniéndose al servicio del gobierno estadounidense, poniéndose como unos vendepatrias. Acción Nacional se quiere reinventar. ¿Cómo? Con las mismas propuestas que los llevaron al basurero de la historia. ¿Cómo se quiere reinventar Acción Nacional? Con los mismos personajes que evidenciaron que por encima de todo estaba su corrupción y su ambición de poder. El claro ejemplo es Marco Cortés, que permanece en las filas de Acción Nacional a pesar del desastre de dirigente nacional que fue. Y si a eso le agregamos todavía el caso de Cabeza de Vaca. El caso de Cabeza de Vaca, exgobernador panista, que vean ustedes, la Fiscalía General de la República ya desmintió que se le haya retirado la ficha roja. El exgobernador panista resulta que presumió que ya no tenía ficha roja en su contra, pero la Fiscalía General de la República lo desmintió de inmediato. ¿Cómo es que un partido que pretende reivindicarse sigue apostando por figuras que están bajo investigación? Aquí está el comunicado de la Fiscalía General de la República, falso, que la Interpol Internacional, con sede en Francia, haya determinado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra de Francisco Javier G. por ser infundados los cargos en su contra. La Fiscalía dio más detalles. La Interpol notificó a México que ante un amparo que le fue concedido a esta persona, impugnado por la FGR y aún no resuelto, en definitiva, quedó suspendida de momento la notificación o ficha roja. Es decir, Cabeza de Vaca emitió un amparo y así consiguió lavarse las manos y salir a hacer una fiesta falsa el día de ayer diciendo que le habían retirado la ficha roja porque por supuesto es un perseguido político, según él. El exgobernador ha sido acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2 ocasiones, por hechos distintos. En ambos casos, jueces de amparo en Tamaulipas han dictado resoluciones no definitivas con ánimos de favorecerle. Ambas decisiones impugnadas. La Fiscalía General de la República estará integrando además investigaciones en contra de quienes emitieron este tipo de decisiones judiciales y procederá en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Pues porque la corrupción abunda en el Poder Judicial y abunda en los rostros de los panistas que hoy se quieren colgar la bandera de perseguidos políticos, como es el caso de Cabeza de Vaca. Los mismos panistas que se quieren reivindicar, los mismos que se quieren renovar o morir, son los mismos que utilizan todavía lo que les queda de la corrupción del corrupto Poder Judicial a cargo de Norma Piña para poderse favorecer y poder lavarse las manos antes de que el pueblo de México tome la decisión de renovar por completo a ese Poder Judicial que no responde a los intereses de la mayoría de los mexicanos, pero sí a los intereses de unos cuantos. Esto solamente sigue exhibiendo a los panistas como una burla nacional, y si no, vamos a ver a otro de estos personajes estrella que quieren reivindicar a el Partido Acción Nacional. Estamos hablando, por supuesto, nada más y nada menos que de Felipe Calderón, el expresidente de México. Así es. Felipe Calderón, el que entregó el país a Genaro García Luna, ahora dice que él no robó. Escúchalo. Yo en mi caso no robé absolutamente un centavo. Y no me arrepiento de eso. Hay incluso gente que me lo reprocha, que se ríen de mí. De eso estoy muy contento. Por supuesto que
También procuré que en la administración la gente fuera honesta, trabajadora, y no faltó quien me hubiera engañado o traicionado esa confianza, ¿no? Pero en mi caso no, me siento muy orgulloso de eso, de no haber robado nunca. Me han acusado de lo que quieras, pero si de algo me siento muy, muy orgulloso es que a mí no me han acusado de ladrón, ni podrán acusarme nunca. ¿Cómo fue en tu caso? A mí no me han acusado de ladrón ni podrán acusarme nunca, dice Felipe Calderón, pero cuando menos podemos acusarlo de que su mano derecha está preso en Estados Unidos por vínculo con la delincuencia organizada. De verdad, ¿el PAN cree que con estos personajes puede reinventarse? A ver, durante el sexenio de AMLO, Acción Nacional no presentó una sola propuesta seria. Pero ahora, en el gobierno de Claudia Sheinbaum, de repente tienen ideas. Proponen que la gasolina baje a 20 pesos cuando fueron ellos los que aprobaron los gasolinazos. Dicen querer eliminar el nepotismo, pero en su propio partido se heredan cargos como si fueran empresas familiares, y no digamos necesariamente entre familiares directos, pero sí entre compadres. El caso claro es el de Marco Cortés, que se puso en la posición número 1 de la lista de plurinominales y metió a Cabeza de Vaca y metió a Ricardo Anaya y le garantizó su puesto a Lili Téllez y le garantizó su puesto a Kenia López Rabadán. Acción Nacional no se está reinventando. Solamente intenta reciclar a los mismos políticos de siempre, con el mismo discurso vacío para colmo. Y lo peor, sin asumir su responsabilidad en la crisis que vive el partido, porque aunque hablen de autocrítica, nos queda claro que de eso Acción Nacional no tiene ni una pizca. La pregunta sigue en el aire: ¿reinventarse o morir? Porque con los mismos de siempre, lo único seguro es que los panistas, dirigidos ahora por Jorge Romero, se van a seguir hundiendo en el basurero de la historia.